¿Por qué está pasando todo esto? ¿Quiere Dios acaso que nos pase esto? ¿Dónde está Dios al respecto? ¿Quiere Dios matarnos? Estas son algunas de las preguntas que seguramente, sobre todo un gran número de agnósticos, estén preguntándose. Y quizás algunos creyentes también. Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que evaluar sobre los tiempos actuales y revisar a ver qué dice la Biblia al respecto. Y se difundió hace poco un texto que a mí me llamó mucho la atención, del cual utilicé y comencé un análisis. Y es un texto que dice básicamente que nos encerremos en nuestras casas hasta que pase todo lo malo. Bastante llamativo, vamos a leerlo, está en Isaías 26, 20 y 21. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Este es un texto sumamente interesante para analizar. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en este texto en particular es que habla específicamente de ocultarnos, de encerrarnos, de ponernos en nuestros aposentos, o sea, traducido, de encerrarnos en nuestras casas hasta que pase la indignación. ¿La indignación de quién? Bueno, del Señor. ¿Y por qué hay una indignación? Bueno, porque, dice, tienen las manos derramadas con sangre. Dice: la sangre que ustedes estaban encubriendo ya no se va a cubrir más, ya no se va a poder encubrir. Dice: Jehová sale a castigar a los moradores por su maldad contra él, y no podrán ocultar más la sangre derramada. Vean de nuevo el texto, parafraseado dice eso. Entonces, lo primero que tenemos que analizar con este texto es una situación específica de la redacción del mismo. Isaías, quien lo escribe, es un profeta, era un profeta. Más o menos 700 años antes vivió de que exista Jesús en la tierra. Entonces, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. Él ya escribía esto y era un consejo que le estaba dando a su pueblo en particular. Sin embargo, vuelvo a repetir, Isaías era un profeta. Y como profeta, su mensaje tiene que tener valor, su mensaje tiene que aceptarse y entender de que como es parte de la palabra de Dios, como es parte de la Biblia, es eficaz, rinde para todos los tiempos y hoy en día se puede usar como un mensaje. Entonces, si agarramos esa manera de interpretar el mensaje, vamos a leer mucho más sobre qué mensaje nos puede estar dando hoy en día todo esto. Vamos a otra parte de Isaías. Vamos al inicio de donde Isaías comienza a escribir, capítulo 1 de su libro. Dice lo siguiente: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjense qué interesante este texto. Así arranca Isaías a hablarle a su pueblo. Ustedes están haciendo todo mal, ustedes tienen las manos manchadas con sangre, ustedes no están cumpliendo con todo lo que tienen que cumplir, entonces por eso va a venir una gran calamidad sobre ustedes. Entonces en el capítulo 26 que ya leímos, básicamente le dice: muchachos, escóndanse, quédense en sus casas, porque la ira de Dios que está viniendo es básicamente porque está indignado con todo lo que ustedes hicieron y va a ser muy grande y ya no van a poder ocultar todo lo que están ocultando. Y es así que en el capítulo 24 de Isaías, él habla específicamente del juicio de Jehová sobre la tierra. Y relata algo que es muy largo, pero lo vamos a leer porque justamente, así como el llamado de que nos encerremos en nuestras casas hoy en día nos suena familiar, leamos esto. Leamos esto porque realmente yo creo que los va a sorprender. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda,
y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Qué interesante todo este texto. Recordemos que Isaías era un profeta, entonces tomémoslo como de quien viene. Profeta del Antiguo Testamento, perfecto. Profeta específico para su pueblo, sí. Pero todo lo que dice es bárbaro, es tremendo. Todo lo que habla, todo lo que acabamos de leer al respecto. Detalles que se pueden decir simplemente para mencionar y para destacar. Bueno, Isaías habló también dentro de sus profecías de la venida de Jesús. Entonces, podemos decir de que sus profecías, algunas se fueron cumpliendo hasta 700 años después. Nada quita que hoy en día se sigan cumpliendo algunas profecías. Y algunas que se consideraban solo para su pueblo, hoy en día las estemos viendo alrededor de todo el mundo, alrededor de toda la tierra. Un detalle nada más, porque algunos se preguntarán qué es esto del pacto sempiterno que hablaba Isaías ahí en este texto. Sempiterno es una definición, no es específicamente un pacto. Sempiterno se entiende como algo que tuvo un principio pero que no va a tener fin. De hecho es la diferencia con Dios, que Dios es eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Sempiterno tiene un principio pero no tiene fin. ¿Esto qué quiere decir? Es un pacto que se inició y que siempre va a tener, digamos, cumplimiento en cierta forma. El tema es que las dos partes lo cumplan. Dios siempre va a cumplir su pacto, entonces es un pacto sempiterno. Pero acá lo que el texto dice es que Dios se enojó con el pueblo porque hizo un pacto con el pueblo y ellos han incumplido el pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios es el único que está cumpliendo el pacto, pero el hombre se olvidó del pacto con Dios. Nos podemos remitir a los pactos de Dios en el Antiguo Testamento, nos podemos remitir a los pactos que hizo con Noé, pactos que hizo con Abraham, pactos que fue nuevamente, digamos, volviendo a repetir con sus hijos, con Isaac, con Jacob, con el pueblo de Israel, se volvió a ver con Moisés, sí, pero después hay un nuevo pacto que es con Jesucristo. Por eso digo, tomémoslo como de quien viene, tomémoslo de un profeta, todo este mensaje. Entonces, dice, no están cumpliendo con el pacto, no están cumpliendo con el pacto que se inició para que se cumpla y que siempre va a tener una duración. Va a ser eterno en ese sentido, pero la diferencia entre sempiterno y eterno es que tiene un inicio. No están cumpliendo. Entonces, porque no están cumpliendo, está viniendo todo esto. Y así como les hablaba de Isaías, que fue más o menos 700 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra, vamos a leer algo que fue escrito en la época de Jesús, para ver si tiene o no que ver. Y fíjense esto, habla de las señales antes del fin. Dice, y oísteis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estamos hablando de señales antes del fin, de cosas que van a empezar a ocurrir, que ya están ocurriendo. Guerras y rumores de guerra, lo podemos ver desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, toda esta guerra fría que se hizo en su momento entre Estados Unidos y Rusia, diferentes cosas que estuvo haciendo China de por medio, y ahora tenemos el tema de los laboratorios en el medio, este tipo de guerras nucleares, de guerras químicas, este tipo de pruebas que se está haciendo sobre humanos. El coronavirus no es más que una creación específica para ver qué reacción puede dar en el hombre. Vamos a ser sinceros. Entonces, se está hablando de guerras y rumores de guerra y todo eso está mutando. Y también habla de pestes, y está hablando de enfermedades, y está hablando de falta de alimento y muchas cuestiones más. Entonces, todo esto nos tiene que alertar y nos tiene que preocupar. Porque, a ver, la ira de Dios y la indignación de Dios está viniendo sobre la tierra, pero es necesario que esto pase, porque van a ser señales antes del fin. Y Jesús, cuando vino a la tierra a morir por nosotros, Él dijo básicamente de que iban a venir señales. Algunas señales específicas iban a seguir a los que creen, que son señales de sanidad, de liberación, de profecía, señales de, específicamente levantar muertos, sanar enfermos. Pero después hay otras señales que son antes del fin del tiempo, antes del fin en el cual luego Jesús venga a buscar a su iglesia y se la lleve. Esas señales estamos hablando ahora. Y esto es necesario que acontezca, es necesario que pase. Ya fue profetizado hace muchos años, fue nuevamente anunciado y fue aclarado que es necesario que suceda y ahora están pasando. Ahora, es verdad que algunos citan el Salmo 91, que es un hermoso salmo, el cual fue escrito por Moisés. Se cree que fue escrito por Moisés. Esto también es un detalle que es necesario entenderlo. Todos hablamos de salmos de David. David no escribió todos los salmos. Los salmos es justamente una recopilación de salmos. Entonces, cada salmo ha sido escrito por un autor diferente. La mayoría de los que están en el libro de los salmos en la Biblia fue escrita por David. La mayoría. Pero después hay salmos de Salomón, salmos de otras personas, y se cree que algunos salmos fueron escritos mucho tiempo atrás por Moisés. Justamente en la época en la cual Moisés hablaba cara a cara con Dios y estaban en el desierto antes de poder ingresar a la tierra prometida, pero después de haber escapado de Egipto. Este salmo que se cree que escribe Moisés es muy claro, pero tenemos que entender ciertos detalles al respecto, porque algunos mencionan eso y nos quedamos solo con eso y nos olvidamos de todo lo demás. ¿Qué habla este salmo? Por si alguno no lo recuerda, antes que arranquemos a leerlo. Este salmo dice: ninguna plaga tocará tu morada. Entonces todos decimos amén, amén, ninguna plaga tocará mi morada. Pero tranquilos, a ver, vamos a leerlo en detalle y ver qué consecuencias hay a través de esto. El texto dice, vamos a leer el Salmo 91, versículo 1, y después vamos a leer el 9 y el 11, todo seguido. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Excelente el texto, la verdad. Ahora, fíjense que arranca este salmo diciendo el que habita al abrigo del Altísimo. Yo me pregunto, ¿nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo o no estamos habitando al abrigo del Altísimo? Luego fíjense que detalla, ya lo leímos, me dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y por eso, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nosotros estamos poniendo a Jehová como nuestra esperanza,
¿Estamos poniendo a Él, considerándolo como el Altísimo, como nuestra habitación? ¿O estamos haciendo cualquier cosa en nuestras vidas y después queremos invocar un salmo que fue escrito muchos años atrás, en donde Moisés y Jehová tenían una relación directa y donde podemos saber de que justamente pasó lo que Moisés cuenta en este salmo? Ninguna plaga tocó la morada porque las plagas fueron a Egipto, pero al pueblo elegido por Dios ninguna plaga en ese momento los tocó. Es verdad, pero nosotros estamos específicamente poniendo al Altísimo como nuestra habitación. ¿Estamos nosotros haciendo, como dice el texto, poniendo a Jehová como nuestra esperanza? ¿Lo estamos haciendo o solamente estamos aprovechando los beneficios de un texto? Porque si no, no cumple el efecto, en cierta forma. Ahora, hay dos textos importantes que tenemos que tener en cuenta. Ya estamos cerca de cerrar estos capítulos que estamos leyendo de la Biblia. Y está en Éxodo, también hablando Jehová con Moisés. Recordemos, Salmo 91, aparentemente lo escribió Moisés y es brillante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo demás que dice, ninguna plaga tocará tu morada, no te sobrevendrá mal y demás. Pero si nos vamos a Éxodo, el momento en el cual cara a cara Moisés está hablando con Jehová, Jehová le dice este texto que vamos a leer. Vamos a Éxodo 33, 19. Dice, y le respondió, está hablando de Jehová, o sea, de Dios le dijo a Moisés, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Por si no quedó claro, esto después fue repetido muchísimos años después en el libro de Romanos. Ahora lo vamos a leer, o sea, en el Nuevo Testamento, después de que Jesús haya venido a la tierra. Bueno, esto fue repetido, pero lo claro es que Jehová, o sea, Dios, le está diciendo a Moisés, yo, como Dios soberano, voy a tener misericordia de quien a mí se me ocurra tener misericordia. No voy a tener misericordia de todos. Yo ya lo expliqué en el video anterior, si no lo vieron, los invito a buscarlo. Es un video en donde digo, bueno, a ver, si Dios es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos, si Dios es el soberano y nosotros somos los siervos, bueno, ¿quién tiene que obedecer a quién? Yo le puedo pedir a Dios y Dios por misericordia me puede oír, responder o no directamente, porque es Dios. Si Dios va a hacer todo lo que yo le pido, entonces, ¿quién es el Dios acá? ¿Quién es el siervo de quién? Bueno, esto es más o menos lo que le dijo Jehová a Moisés hace muchos años en el desierto. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y lo podemos ver también en Romanos 9, que ahí lo vamos a leer, y dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el vaso para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, acá básicamente está repitiendo y lo explica un poco más. Dice, tendré misericordia. Dios dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. De quien se me cante, de quien se me ocurra tener misericordia, como soy Dios, de esa persona voy a tener misericordia. Y además, ¿quién sos vos para cuestionarle a Dios? Esto básicamente es lo que dice el texto. Y cito un ejemplo. El alfarero, o sea, aquel que preparaba los vasos con barro, le dice, el alfarero hace el barro como quiere, como se le canta. Puede hacer una vasija, la cual sea fantástica y hermosa, y hermosee la casa, o puede hacer un pequeño tacho común, con el mismo barro, y que este sea para la basura. El tacho de basura le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste un tacho de basura? ¿Por qué me hiciste así? Todo le puede decir. Nosotros le podemos decir a Dios, si lo entendemos como Dios. Esa es la cuestión. El mundo no está entendiendo a Dios como Dios. Si entendemos a Dios como Dios, ¿le podemos decir a Dios, ¿por qué estás haciendo todas estas cosas? A ver,
Un detalle igual que quiero destacar, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué Dios está permitiendo que ocurran? Básicamente para que se cumpla su palabra. Si Dios puso a Isaías como profeta e Isaías profetiza esto, después Dios tiene que permitir que se cumpla. Dios le dio palabra a Isaías para que lo diga. Entonces, Dios no se puede contradecir en ese sentido. Ahora, ¿por qué ocurre también? Porque Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos, que este pacto sempiterno que se hizo en su momento, pasemos a cumplirlo, no solo los judíos, todos nosotros, con el nuevo pacto, con lo que se hizo con Jesús. Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros para que nosotros seamos salvos. Entonces, ahí hay un nuevo pacto, una reconciliación entre Dios y el hombre. Dios nos acepta como hijos si nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y vivimos como Cristo. Si no cumplimos con ese pacto, bueno, entonces Dios se va a indignar totalmente, porque ya hizo mucho por nosotros. Que no somos nada, que somos un vaso unido por barro que puede ser para honra o para deshonra. Seamos sinceros con todo lo que estamos haciendo. Y acá hay otro detalle interesante para que tengamos en cuenta. Vamos a ir a Mateo 5:45. Este texto dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Acá básicamente el consejo que estaba dando era, bueno, muchachos, hagan el bien a todos, amen a sus amigos, pero también amen a sus enemigos. ¿Para qué? Para que sean realmente hijos de Dios, para que los hijos de Dios hagan lo mismo que hace Dios, que Dios tiene misericordia. Está bien, de quien quiere tener misericordia porque es Dios, pero si nos acepta como padres y nosotros vamos a ser sus hijos, bueno, amemos a todos. Y rescata un detalle de la misericordia que a veces se nos escapa de las manos. Dios hace llover sobre justos e injustos. La lluvia, que a veces beneficia al campo, cae tanto para los malos como para los buenos. El sol, que muchas veces beneficia a muchas personas, justamente sale para los malos y para los buenos, para los justos y para los injustos. Dios, en su misericordia sobre todos, permite de que todo lo bueno de la tierra nos beneficie a todos, tanto a buenos como a malos. Dios así lo permite. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a ser diferentes? Y ahora vamos a ir al clásico texto que es Juan 3:16, pero lo vamos a leer hasta el 21. ¿Qué es lo que dice básicamente Juan 3:16? Es un detalle interesante de cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ha tenido misericordia y no solo permite que la tierra, el planeta, el sol, la lluvia beneficie a unos a otros, sino de que también por su amor ha mandado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, tanto por malos como por buenos. Jesús vino a morir por todos y ahí es donde entendemos esto. Vamos a leerlo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y fíjense un detalle importante de este texto que nos ayuda a entender mucho mejor la situación. Dios dice, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de él. Entonces acá tenemos la clara razón. Jesús vino a morir por nosotros, quitarnos todos nuestros pecados, si es que nosotros lo aceptamos a él, y por medio de él, o sea, por creer que Jesús hizo esto, poder ser salvos. Pero fíjense que no dice sanados, no dice sanos, no dice protegidos si se quiere. A ver, hay otros tipos de textos que también lo dicen, pero específicamente el amor de Dios y la misericordia de Dios por sobre todos, tanto buenos o malos, ha sido demostrada mandando a su Hijo a morir por nosotros para que seamos salvos. ¿Salvos de qué? Bueno, salvos de muchas situaciones, pero en principio tenemos que entender, por eso no podemos ser una mente tan cerrada en creer que este es el único mundo en el que vamos a vivir, que esta es la única tierra en la que vamos a poder vivir. Esta tierra
va a pasar, así como el cuerpo de uno se va desgastando, se va demacrando, y uno llega a morir por diferentes causas y razones, esta tierra también va a ser destruida en algún momento. Dios no creó al ser humano en cierta forma y no envió a su Hijo para salvar a alguien que en realidad después se va a pudrir y no va a tener más existencia. No, hay algo mucho más allá de lo que nosotros vemos o entendemos. Y eso es básicamente por lo cual Dios en amor mandó a su Hijo a morir por nosotros para que seamos salvos. Entonces, no podemos creer de que, bueno, a ver, ha venido un virus a la tierra, vamos a morir todos, ¿dónde está Dios? No, el mensaje de Dios es para que seamos salvos. Nuestra única razón de que estemos en la tierra hoy en día es para predicar el Evangelio, justamente lo que estoy haciendo yo ahora. Es para darle a conocer a otros sobre Jesús, sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Y una vez que todo eso ya sea manifiesto en todos, ahí va a ser el fin de este mundo. Pero Jesús va a venir a buscarnos, porque murió por nosotros, dejó esa garantía para que nosotros seamos salvos. ¿Se entiende? Realmente es importante que esto se entienda. El texto ya lo leímos, era el que hablaba de San Mateo 24, del 6 al 14. Vamos a leer la última parte. Y dice lo siguiente. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, es más claro que el agua, pero esperemos que se puedan abrir las mentes de ustedes para que puedan razonar de que este mundo en realidad no nos pertenece, que Dios puede tener misericordia sobre nosotros y sanar esta tierra, y puede traer paz y puede traer un montón de cosas, pero este mundo no es el nuestro, no pertenecemos a este mundo. Nuestro mundo es otro. Lo que nos corresponde a nosotros es predicar el Evangelio. Y cuando todos ya hayan conocido del Evangelio, ahí va a venir el fin, de verdad. Pero antes, en el texto que leíamos, se podía ver, van a venir guerras, rumores de guerras, pestes y muchas cosas más.